Técnicas de afinación, cilindro cruzado de Jackson, afinación de la esfera con test rojo-verde, por Rosa Caro Prieto y Valeria Pinedo Jaimes. Posterior a la técnica de miopización, se requerirá refinar la prescripción por las posibles imprecisiones que se puedan presentar en la ejecución de este, en esfera, cilindro y eje refractivo. Para este fin se explicarán las técnicas de cilindro cruzado de Jackson y test bicromático. El cilindro cruzado de Jackson es un examen que se realiza posterior al subjetivo monocular. Este es un lente esferocilíndrico en el que la potencia del cilindro es el doble que la de la esfera y del signo contrario, equivalente a un lente con superposición de dos lentes cilíndricos de igual potencia, con signos contrarios y ejes separados 90 grados. Nuestro objetivo con esta técnica de cilindro cruzado de Jackson es crear un astigmatismo igualmente mixto que coloque el círculo de menor confusión sobre la retina, permitiendo así afinar el eje, el poder cilíndrico y la esfera. Para esta técnica se debe elegir la potencia de los cilindros cruzados de acuerdo con la agudeza visual de nuestro paciente. Es por esto que tendremos que, si la agudeza visual de nuestro paciente es de 20/25 o superior, usaremos un lente de más o menos 0,25 dioptrías. Si la agudeza visual de nuestro paciente está de 20/40 a 20/30, usaremos un lente de más o menos menos 0,50 dioptrías. Y si la agudeza visual está entre 0,2, que sería 20/100 o 20/50, usaríamos un lente de más o menos 0,75 dioptrías. Y si fuera inferior a 20/100, usaríamos un lente de más o menos 1 dioptría. Para la técnica de afinación del eje se coloca al sujeto en posición correcta y cómodamente la montura de pruebas o el forópter ajustando la distancia pupilar de lejos. Se inicia con el valor del subjetivo monocular en visión lejana y se realiza primero el examen en el ojo derecho incluyendo el ojo izquierdo. Se coloca el cilindro cruzado de Jackson sobre la corrección del paciente y se pone al paciente a fijar una línea menor a su mejor agudeza visual. También se puede utilizar un optotipo de diseño especial formado por un conjunto de puntos negros para evitar el efecto de la distorsión generada por los optotipos con segmentos rectos. Se coloca el mango del cilindro cruzado Jackson paralelo al eje del cilindro refractivo. El mango está montado a 45 grados del eje de ambos cilindros, tanto el cilindro cruzado manual como en el forópter. Informa al paciente que verá ligeramente más borroso. Gire el cilindro cruzado en las posiciones 1 y 2 y pregunta al sujeto en cuál de las dos posiciones se ve mejor o menos distorsionado. Si esto se hace en presentaciones posteriores, puede ayudar a la comunicación. Si se utilizan diferentes números, es decir, posición 3 o 4, esto le dejará claro al paciente que le está mostrando una condición diferente. Es preciso aclarar que algunos autores sugieren que el movimiento del eje debe obedecer a la potencia del cilindro de la fórmula, como se indica en la siguiente tabla. Si reporta que no hay cambio de visión en ninguna de las dos posiciones, el eje está afinado. Si indica que ve mejor en una posición que en la otra, entonces en la posición que vea mejor, rote inicialmente 10 a 15 grados el eje corrector hacia los puntos rojos o eje negativo del cilindro cruzado. Posteriormente se repite el proceso poniendo el mango del cilindro cruzado en el eje tentativo y se cuestiona de nuevo en cuál posición ve mejor. Si el paciente ve mejor en la posición 1 o 2, se rota el eje tentativo hacia los puntos rojos o eje negativo del cilindro cruzado, esta vez de 5 en 5 grados, repitiendo el procedimiento hasta que el paciente determine ver igual de borroso en las dos posiciones. Al lograr la igualdad, el eje del cilindro corrector estará afinado. Una vez obtenido el cilindro en la prueba anterior, en este caso hemos finalizado con menos 0,50 a 180, vamos a utilizar el cilindro cruzado de Jackson para afinar esta potencia y el eje. Vamos a empezar primero por el eje. Colocaremos
el cilindro cruzado de Jackson haciéndolo coincidir con la A de axis y que quede paralelo al eje que vamos a utilizar. En este caso le mostraremos una imagen al paciente y colocaremos posición 1, posición 2. La imagen en la que el paciente nos diga que ve mejor, si es esta, giraremos 15 grados hacia los puntos rojos, es decir, giramos el eje hacia el punto rojo. Una vez finalizado, ajustaremos la potencia y procederemos a lo mismo. Giraremos la rueda, posición 1 y posición 2. En este caso, si el paciente nos dice que ve mejor en los puntos rojos, sumamos 0,25 y si el paciente nos dice que ve mejor en los puntos blancos, potencia positiva, restamos 0,25. Este proceso finaliza cuando el paciente nos indica cambios contrarios y habríamos terminado de ajustar el eje. Es importante recordar que debemos modificar la esfera cuando cambiemos la potencia del cilindro para mantener el círculo de menor confusión de la retina. Por cada incremento de menos 0,50 dioptrías de cilindro negativo que el paciente acepte, adicionaremos más 0,25 dioptrías de la esfera. Y por cada disminución de menos 0,50 dioptrías de cilindro negativo, adicionaremos menos 0,25 dioptrías a la esfera. Este procedimiento se debe repetir hasta que el paciente nos refiera ver igual en ambas posiciones. Con esto ya se ha afinado el poder cilíndrico. Para nuestra afinación del poder de la esfera, colocaremos a nuestro paciente de manera correcta y cómoda la montura de pruebas o el forópter, ajustando la distancia pupilar de lejos. Esto lo realizaremos después de afinar el eje y el poder cilíndrico de la fórmula correctora. Antepondremos el cilindro cruzado de Jackson en posición A con puntos rojos verticales. El paciente debe estar fijando la rejilla de 5 brazos en visión lejana. E indagaremos al paciente sobre cuál componente de la rejilla ve más retenido o nítido, si el horizontal o el vertical. Si el paciente refiere que ve los dos componentes de igual manera, todos retenidos, quiere decir que la corrección esférica está afinada. Si nuestro paciente refiere que ve más negros los componentes verticales, aumentaremos poder esférico negativo o disminuiremos poder esférico positivo. Por el contrario, si el paciente refiere que ve más negros los componentes horizontales, aumentaremos el poder esférico positivo o disminuiremos el poder esférico negativo. Si el paciente nunca ve iguales los dos componentes de esta cruz, se debe dejar el valor de la esfera más positiva o menos negativa. Repetiremos el procedimiento hasta que ambos componentes estén iguales, ya que al lograr esta igualdad, el poder de la esfera quedará afinado. Tomaremos la huesa visual y repetiremos el procedimiento completamente en el ojo izquierdo, ocluyendo el ojo derecho. En la afinación de la esfera con test rojo-verde se afina la potencia esférica basándose en la focalización de los rayos de luz dependiendo de la longitud de onda en la que se emite. La luz verde focaliza delante de la retina y la luz roja focaliza virtualmente por detrás de la retina. Esto explica por qué el ojo hipermétrope refiere ver mejor sobre el fondo verde y el miope sobre el fondo rojo. Para iniciar con nuestra técnica de afinación de la esfera de test rojo-verde, colocaremos a nuestro paciente de manera correcta y cómoda la montura de pruebas o el forópter, ajustando la distancia pupilar de lejos. Partiremos de los valores obtenidos de la esfera en el examen subjetivo monocular y el eje y la potencia cilíndrica tendrán que estar afinados. Para examinar el ojo derecho, ocluiremos el ojo izquierdo y utilizaremos el optotipo bicromado rojo-verde. Le preguntaremos a nuestro paciente de qué lado ve más nítidos los optotipos, sobre el fondo rojo o sobre el fondo verde.
Si afirma ver igual sobre ambos fondos, no se modificará el poder esférico y se considerará afinado. Si nuestro paciente afirma que ve mejor sobre el fondo verde, añadiremos esferas positivas en pasos de más 0,25 dioptrías. O disminuiremos esferas negativas en pasos de menos 0,25 dioptrías hasta lograr una igualdad en ambos campos. Si el paciente afirma que ve mejor sobre el fondo rojo, añadiremos esferas negativas en pasos de menos 0,25 dioptrías o disminuiremos esferas positivas en pasos de más 0,25 dioptrías hasta lograr la igualdad en ambos campos. Cuando el paciente nos indique ver igual de nítidos todos los optotipos sobre el fondo rojo y el verde, adicionaremos más 0,25 dioptrías hasta que indique levemente mejor sobre fondo rojo. Entonces disminuiremos menos 0,25 dioptrías. Este será nuestro valor de la esfera afinado y tomaremos la agudeza visual. Repetiremos el procedimiento para el otro ojo.